Estas son las instrucciones del juego del ultimátum para los receptores. Recordad, en la primera de las rondas los receptores son los miembros del grupo 2, en la segunda de las rondas los receptores son los miembros del grupo 1. ¿Cuál es la situación de partida? Bueno, pues inicialmente un compañero tuyo del otro grupo recibe una anotación de 100 unidades que corresponden a un punto de la nota final. Y tú como receptor no recibes nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer vuestro compañero? Vuestro compañero lo que tiene que hacer es distribuir esas 100 unidades entre él y tú. En definitiva, tiene que decidir cuánto se queda a él y cuánto da. Por tu parte, ¿qué es lo que tienes que decidir? Debes decidir cuál es la cuantía mínima que aceptas. Es decir, tú debes fijar si, por ejemplo, consideras equitativo o consideras justo que se te den 10 unidades, lo que supondría 0,1 puntos. Si, por el contrario, consideras que como mínimo te deben dar 20 unidades, es decir, 0,2 puntos, o incluso que consideras que lo más lógico y que no estás dispuesto a aceptar propuestas que estén por debajo de 0,4 o de 0,5 puntos, es decir, de 40 o 50 unidades. ¿Vale? Bien, aquí tenéis la tabla en la cual el emisor domina el juego en el sentido de que él es el que decide cuánto transfiere, aunque vosotros tenéis la capacidad de reacción. Por eso se llama juego del ultimátum. En el caso concreto de esta tabla, pues podéis ver que, por ejemplo, el emisor puede decidir que se queda con todo, se queda con las 100 unidades y no transfiere nada, entonces tú recibirías 0, que te transfiere 5 unidades y él se queda 95, que te transfiere a lo mejor 25 y se queda 75, que hace un reparto equitativo y se queda 50, y hace un 50-50, él se queda con 0,5 puntos y a ti te transfiere 0,5 puntos, o incluso que hace distribuciones más favorables hacia ti y, por ejemplo, él se queda con 20 unidades y transfiere 80. Hay aquí un ejemplo. Supongamos que, por ejemplo, el emisor ha transferido 10 unidades y se ha quedado con 90, ¿vale? O esta es la oferta, por lo menos, que él ha hecho. ¿Cuál es tu situación? Bueno, pues si la cuantía mínima que tú exiges es menor o igual que 10, aceptas esa oferta y en esa medida el emisor añade a su nota 0,9 puntos y tú añades a tu nota 0,1 puntos. Si por el contrario la cuantía mínima que tú exiges es mayor que 10, es decir, que en un momento determinado tú dices, hombre, no me parece justo que él se quede con 0,90 puntos y yo solamente reciba 0,10, sino que yo creo que como mínimo debo recibir, suponte, 0,25, pues en consecuencia, como la oferta que te han hecho es inferior, la rechazas. Y entonces el emisor no añade nada a su nota, pero tú tampoco añades nada a tu nota, ¿vale? ¿Qué es lo que es fundamental? Bueno, pues que los emisores y receptores sois combinados aleatoriamente. Es decir, que cuando tú decides cuánto aceptas, no sabes lo que ofrece el emisor. Por otro lado, el emisor tampoco sabe cuál es la cuantía que tú aceptas. En definitiva, lo que tienes que tener en cuenta es ese límite mínimo que quieres aceptar. También tiene que tener en cuenta cuáles son las probabilidades de que te hagan una oferta sobre ese límite mínimo. Es decir, imagínate, por ejemplo, que tú decides que lo sensato y lo lógico y lo que estás dispuesto a aceptar únicamente es cuantías por encima de un reparto proporcional de 0,5 a 0,5. Bueno, si coincides con un compañero tuyo que no hace una oferta de 0,5 y que, por ejemplo, te hace una oferta de 0,4, pues obviamente la rechazaríais y ninguno obtendríais nada. Pero, como os digo, el elemento fundamental aquí es que las combinaciones son aleatorias. No vais a saber ni quién es el compañero que hace la oferta, ni obviamente él va a saber a quién le está haciendo la oferta. Fechas, pues como os decía en las instrucciones generales, todo esto lo jugamos en el mes de mayo, por lo tanto la ronda 1 comienza el 4 de mayo y finaliza el 10 a las 24 horas, es decir, solamente hay una semana para jugar la ronda 1 y también hay una semana para jugar la ronda 2 que comienza el 18 de mayo y finaliza el 24 de mayo.